empezando el día de hoy la sesión 21. La verdad es que aplausos a todos ustedes, corazoncitos, por favor, quiero verlos porque han aguantado, pues sí, ya 21 sesiones que nos han llevado a muchos likes, muchísimas gracias, a miles de reproducciones, muchísimas gracias. Y el día de hoy, pues seguimos hablando acerca del tema que complementa la sesión la sesión pasada, la sesión de ayer. La sesión de ayer fue una sesión bastante nutrida, fue una sesión que dejó muchos comentarios. Muchísimas gracias. Y sí, la sesión de ayer estábamos hablando acerca de lesiones cervicales y bueno, ustedes pueden ver acá atrás una lesión cervical generalizada, realmente retos a los cuales nos enfrentamos todos los días, son situaciones bien complicadas. Y bueno, hablamos acerca de las lesiones cervicales, pero también del tema de sensibilidad, la evidencia que existe en la sensibilidad, si la sensibilidad puede ser tratada directamente con algún paliativo, qué evidencia existe, eso lo platicamos el día de ayer, lo puedes consultar en YouTube, la sesión 20 y también aquí en Facebook, pero hoy vamos a hablar ya de una manera más centrada en las lesiones cervicales como tal, o sea, todas las lesiones cervicales, los retos con los que nos encontramos con las lesiones cervicales y bueno, hacia dónde vamos a ir con las lesiones cervicales, qué es lo que vamos a manejar. Y la verdad es que hoy precisamente nos vamos a centrar en la afracción. Hoy nos vamos a centrar en la afracción y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que están conectándose. Saludos a grandes amigos, Mildred Delgado, una gran amiga, colega, a todos, incluso a Nélida Romano. Un saludo a Nélida Romano, un saludo a todos. Y vamos a compartir pantalla para empezar ya a entrar en materia, que esto es importante. Y bueno, sí, hoy la sesión de Perio MX Academy es la sesión 21 y hoy hablaremos acerca de las afracciones. De las afracciones, qué importante. Y a razón de esto, sé que una hora nos quedamos un poco cortos con una hora de habla acerca de estas lesiones. Vamos a hacer una revisión completamente importante de todo esto, pero para poder trabajarlas de una manera más puntual y acentuadas, queremos invitarlos, sí, a todos al seminario de la próxima semana, que realmente es manejo clínico. Este seminario sí es de paga, se pueden registrar ya con media beca en perio.mx, manejo clínico para la cobertura radicular en afracciones. Vamos a ver ya el caso clínico, ahorita vamos a ver algunos casos también, pero sí vamos a ver ya casos clínicos desmenuzados, vamos a estar trabajando directamente en pacientes, fracasos, éxitos, cuáles son las claves. Definitivamente para poder entrar a este seminario tendrás que haber visto la sesión pasada y esta sesión también. Y también invitarlos a la nueva fecha que tendremos de el seminario de Tips and Tricks en fotografía clínica con el doctor John Macio. Quiero invitarlos y quiero que estén todos aquí conmigo. Pero bueno, entonces, hablando acerca de las afracciones, de las lesiones cervicales, sabemos que hay diferentes clasificaciones de lesiones cervicales y bueno, según la doctora Cuniverti de Rossi y el doctor Rossi mencionan que las lesiones cervicales se dividen en lesiones bacterianas, que son las caries, y las lesiones cervicales no cariosas que no son bacterianas, como el caso de la abrasión, que es el desgaste patológico de la estructura dentaria debido a procesos mecánicos anormales. Ya platicamos de esto en la sesión pasada, pero vale la pena mencionarlo. Tenemos la erosión, ¿sí? Como la disolución de los tejidos duros del diente por acción química de agentes quelantes desmineralizantes. Y tenemos también la afracción, que es el desgaste en forma de cuña debido a fuerzas oclusales que provocan flexión dental a nivel de la unión cemento-esmalte o la unión amelo-cementario, la línea amelo-cementaria, como le llaman en algunos lugares de América Latina. Platicamos el día de ayer acerca de la sensibilidad, o sea, porque el tema es que mucha gente sigue relacionando estas lesiones y estas condiciones a la sensibilidad. Y la realidad es que no necesariamente tienen que estar relacionadas a sensibilidad. Sabemos que la condición de la sensibilidad principalmente están ocasionadas por la exposición dentinaria, como es el caso de recesiones, como el caso de la erosión y como el caso de la afracción. Entonces, bueno, no siempre se presenta sensibilidad, pero en ocasiones sí se puede presentar sensibilidad y recuerden que la sensibilidad proviene de la exposición dentinaria. Ya platicamos de esto lo vimos el día de ayer y es importante hacer acotaciones al respecto. Pero el día de hoy hablaremos acerca de la afracción, que es un gran reto. El tratamiento de la afracción es un gran reto y hay muchas recetas de cocina, ya todo el mundo sabe que tiene que ponerse ionómero de vidrio,
fotopolimerizable o resinoso o una resina compuesta, pero nos vamos a ir directo a la receta de cocina. Tenemos que reflexionar. Recuerden que estas clases son inspiradas por alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM del pregrado. Sí, yo sé que hay gente que ya es experta y que está metida acá. Bueno, pues entonces tendrán que tener paciencia porque vamos a llevar esto hacia un proceso donde no nada más es la receta de, colocas esta resina, la colocas así, pones un injerto, desplazas y listo. No, no, no. Las cosas van más allá porque también la situación no es tan fácil de manejar. A veces nos encontramos con puntos de disyuntiva e incluso con fracasos. La fracción entonces, según Gruber, ¿sí? Pues viene del término latín ap o lejos y fractio ruptura, separarse, pertenece a la clasificación de lesiones cervicales no cariosas. Sabemos que es una lesión en forma de cuña y que es bien interesante porque hablar acerca de una fracción es una condición que conlleva a situaciones mucogingivales y también a situaciones netamente restauradoras. En el workshop, en el nuevo workshop del 2017 que se publicó en el 2018 y al cual pertenece la clasificación actual de las lesiones gingivales, se habla que las condiciones mucogingivales en la dentición natural, esto escrito por el doctor Pier Paolo Cortellini y el doctor Nabil Bizada. Esto habla acerca de casos y definiciones y diagnóstico y consideraciones. Y vean qué interesante enunciado. No hay, sí, una evidencia científicamente soportada de que la oclusión anormal y la carga cause lesiones cervicales no cariosas como el caso de la fracción. O sea, se habla mucho acerca de la etiología y la verdad es que nos recargamos mucho acerca de la oclusión. Y bueno, pues todavía no hay científicamente comprobado que la oclusión sea la única causa. Pero definitivamente la oclusión juega un papel muy importante, a pesar de que esta es una visión periodontal. Los protecistas podrán decirme muchas cosas, pero la realidad es que hay mucho que discutir, hay mucho que hablar al respecto. El doctor Hisman, ¿sí? En el año 2015, en una publicación en el Journal Clinical Periodontology, mencionó lo siguiente, ¿sí? Mencionó que la forma no puede ser considerada determinante de la etiología. Recientes estudios de prevalencia de lesiones cervicales no cariosas dan un rango de 11.4% al 62% como un encuentro de prevalencia de la severidad de las lesiones cervicales no cariosas y que esto parece que incrementa con la edad. Estamos hablando de la forma, sí, que no es un determinante de la etiología, la forma de las lesiones cervicales, porque hay muchas formas de lesiones cervicales. Definitivamente la forma más común es esta forma en cuña, sí, pero también hay rugosidades a nivel dental que nos muestran muchas cosas. Y bueno, esa separación que hay, porque realmente la estructura dentaria se va degradando, se ha visto que va incrementándose con la edad. Y que también la edad es un factor determinante, porque sabemos que con la edad la propiocepción no es que vaya bajando y no vaya disminuyendo, pero sí sabemos que la oclusión puede ser más traumática conforme incrementa la edad debido a condiciones como es el bruxismo, como es la atrición y como también restauraciones que ya se hayan colocado y que van modificando los contactos interoclusales con el paso del tiempo. Fíjense que es bien especial esta publicación del doctor Piniprato, que habla que la presencia de estas lesiones dentales causa modificación en la raíz, en la superficie radicular, con potencial desaparecimiento de la unión cemento-esmalte, la cemento enamel junction, o sea, la línea melocementaria, y también la formación de concavidades que le llamamos steps, como diferentes profundidades y extensión hacia la superficie radicular. Esto fue publicado por el doctor Piniprato en el año 2010, ya hace 10 años. Y qué especial esto que estamos observando, porque, pues sí, definitivamente el aparecimiento, la presencia de estas condiciones, lo que es el caso de las afracciones, conlleva a que haya cambios en la estructura dental de una manera significativa y lo más importante, que pueda desaparecer lo que es la unión cemento-esmalte. Y esto es un factor definitorio importante para la toma de decisiones de la cobertura radicular, porque, por ejemplo, en este caso, este paciente, nosotros vemos la estructura dentaria coronaria, pero esta estructura dentaria coronaria muy probablemente no sea la estructura normal, ¿sí? Porque ya está parte disminuida y parte deteriorada por ese desvanecimiento y por ese quiebre
de la mineralización de la unión cemento-esmalte y que esta línea que vemos no es la línea cervical ni la línea amelocementaria. Esto ya está bien publicado. Sabíamos entonces, y como lo estudiamos el día de ayer, que la clasificación de Piniprato habla acerca de los famosísimos steps o concavidades, y vale la pena estarlo repitiendo, porque no nada más es aprenderse la clasificación de Cairo. Ver que la superficie radicular expuesta, ¿sí? Se divide la unión cemento-esmalte visible y la presencia o ausencia de escalón. Aparte de ver nada más la superficie radicular y ver también los tejidos blandos, va a ser completamente importante que nosotros definamos si la unión cemento-esmalte o la línea melocementaria esté visible. Si está visible será clase A, si no está visible será clase B. Ahora, la presencia o ausencia de escalón nos conllevará que si hay escalón presente, será positivo, si hay escalón ausente, será negativo. Entonces tenemos clase A positiva, clase A negativa. O sea, clase A significa que la línea melocementaria o la unión cemento-esmalte está visible. Positivo hay escalón, negativo no hay escalón. La clase B, ¿sí? La línea melocementaria no está presente, no es visible. Y si no hay escalón es negativo y si hay escalón es positivo. Importante esto porque de aquí va a depender también el grado de cobertura radicular que nosotros podamos lograr. Y esto ya lleva a muchas cosas porque el análisis va a ser asertivo. Y nosotros todavía publicamos en nuestro Instagram el día de ayer, pues casos, ¿no? De que en ocasiones, o la mayoría de las veces, no podemos estar solos, sobre todo cuando, no podemos estar solos, sobre todo cuando nos encontramos con las positivas, o sea, que haya presencia de escalones. Ahora, ya hay diferentes clasificaciones que vamos a ver en unos momentos más, que nos hablan acerca de cómo tomar decisiones dependiendo del escalón que se encuentre, si es un escalón profundo, si es un escalón no tan profundo. Todo esto lleva a diferentes consideraciones. Sabemos que de entrada, aunque hay un posicionamiento importante con respecto a la oclusión, sabemos que la oclusión sí juega un rol importante. Vale la pena mencionar que la oclusión no es la única causa de la fracción. De hecho, se dice que la fracción tiene una etiología multifactorial. La etiología de la fracción definitivamente es una etiología multifactorial. Pero dentro de los factores que participan en la etiología, tenemos la oclusión y ahí es cuando se surgen varias cosas que son determinantes, hablando acerca de la oclusión, porque sabemos que la oclusión va a conllevar a que haya una fractura, una disolución de los cristales minerales de la hidroxiapatita que se encuentran en el cemento, también en el esmalte, y que dependiendo los ejes axiales o paraxiales de la oclusión, va a conllevar a que este desquebramiento sea hacia coronal o sea hacia el exterior, formando lo que llamamos una lesión de hacha. Hay una flexibilidad dental, y esa flexibilidad dental ocasionada por la oclusión puede ser visible en algunos pacientes, y esa flexibilidad evidentemente la va a resistir más el esmalte que el cemento, y esto ya empieza a conllevar el origen, ¿sí? El origen muy puntual y acentuado de lo que tenemos ya dentro de una fracción. Y ahora que también es válido mencionar que si tenemos una restauración en una resina, en una condición cervical, y no hay un buen corregimiento y una buena estabilización de la oclusión, pues este quiebre de los cristales y esta condición mineralizada que se va completamente degradando, conlleva a que el sellado de la resina no sea el óptimo a largo plazo y obviamente pues puede haber un acúmulo de bacterias y se pueda formar caries. Todas estas situaciones son importantes y mencionar y valorar con respecto a la oclusión. Ahora, pensando acerca de la oclusión, el workshop del año 2017, que también pertenece a la serie de artículos de la clasificación actual de las enfermedades periodontales con el doctor Kim Guan Fan y el doctor Keaton, mencionan que, bueno, el trauma oclusal excesivo y las fuerzas oclusales excesivas en una condición narrativa de definiciones de caso y diagnóstico y consideraciones, y mencionan lo siguiente: porque la fracción no actualmente es soportado para una apropiada evidencia como un diagnóstico definitivo no es posible, o sea, no es posible hoy mencionar un diagnóstico definitivo con respecto a la etiología, ¿sí? De la misma fracción. Y aunque algunos estudios sugieren la asociación de la relación entre las fuerzas oclusales excesivas y la progresión de lesiones cervicales no cariosas, esto es incierto. Todavía no sabemos realmente cuáles son la causa principal de la etiología, pero sí sabemos que hay
de estos multifactoriales situaciones etiológicas, hay quienes tienen más peso. La oclusión puede ser porque aún así la fracción, pues sí, está teóricamente basada en un concepto biomecánico y la propia evidencia clínica puede ser un poco endeble, un poco débil. Entonces, no quiere decir esto que digamos que la condición oclusal no, la descartemos, pero sí tenemos que tomar en cuenta de que hay más factores, o sea, sí hay que corregir la oclusión. Y nos ha pasado, me ha pasado con pacientes que yo veo que ocluyen normal y tienen afracciones. Realmente son muy pocos, pero los que tienen afracciones normalmente sí tienen una condición oclusal inadecuada y también desorganizada. Hablemos de entonces el tramo oclusal y sabemos que la lesión que produce cambios en los tejidos de inserción como resultado de las fuerzas oclusales traumáticas es el tramo oclusal. Sabemos que existe un tramo oclusal primario y un tramo oclusal secundario. El tramo oclusal primario es un tramo oclusal ocasionado por contactos inadecuados en dientes periodontalmente estables, o sea, sin enfermedad periodontal. Pero el trauma oclusal secundario es un trauma oclusal que aparece, sí, en dientes periodontalmente comprometidos con enfermedad periodontal. Entonces el tema es porque al final del día algo está ocasionando, ¿sí? Algo está ocasionando el desquebramiento, el quiebre de las condiciones mineralizadas del cemento y del esmalte. Me preguntaban el otro día si el cepillado traumático vigoroso podría propiciar a fracciones. Definitivamente no hay evidencia científica de que un cepillado de un tallado traumático vigoroso pueda generar este tipo o grado de disolución. Lo que sí sabemos es que se relaciona directamente con recesiones gingivales. Y el hecho de que existan recesiones gingivales pues ya da una posibilidad que puede prevalecer principalmente a puntos en combinación para que aparezca la fracción. Entonces vamos a analizar un poco la etiología de la fracción. Definitivamente tenemos diferentes puntos, como ese caso la maloclusión, la restauración defectuosa o prótesis sobre antagonista, el bruxismo, ¿sí? Que puede darse de una manera importante. Y bueno, y aquí estamos viendo algunos casos donde vemos, pues sí, prótesis defectuosas, vemos también prótesis defectuosas, vemos el trauma oclusal, y esto conlleva a que, si principalmente fuerzas excesivas cíclicas y excéntricas, pues vayan dando la disolución y vayan dando el desquebramiento de los cristales de hidroxiapatita, entre otros, porque no nada más es de hidroxiapatita que se encuentra en el cemento y en el esmalte, pero sí que vaya dándose la desorganización de el cemento y el esmalte. Esto va a conllevar a que el diente va a sufrir una microflexión en la región cervical. O sea, los dientes sí tienden a generar una microflexión en la región cervical y hay estudios que nos han mostrado esto. Por ejemplo, el doctor Gaurav Pullman en el año 2008 realizó un estudio sobre el estrés dándole cargas a los dientes de 100 newtons y 500 newtons. Vean, la carga de 100 newtons nos muestra en verde, ¿sí? Que la flexión y la tensión se genera principalmente en la cara vestibular, pero la región de la unión cemento-esmalte, la región amelocementaria, la zona cervical, es la que va resintiendo un poco más y esto lo vemos en amarillo. También lo interesante es que una sobrecarga de 100 newtons va conllevando a que también la pulpa pueda reaccionar de una manera inadecuada, ¿sí? Porque estamos viendo que el rango de valoración, sí, en este estudio imagenológico nos lleva a que el lado amarillo es donde se da una mayor interacción. Pero vean, donde los 100 newtons que se aplica la mayor tensión, lo vemos en amarillo, y vean cómo en color verde se va difuminando la tensión a lo largo del diente, incluso hasta el tercio, al inicio del tercio cervical. Esto es con 100 newtons, y entonces nos habla también de que una parte importante también resiente la tensión, el tejido conectivo gingival. Hoy sabemos que una fracción, sí, o que un trauma oclusal no genera recesión gingival, pero sí predispone a la recesión gingival. Sí, porque evidentemente por el hecho de que haya tensión, sí, en esta zona, pues no va a llevar a que la encía se pierda, pero sí puede predisponer a la recesión gingival. Ahora vean a la sobrecarga de 500 newtons según Gaurav y Punan, donde se habla de que 500 newtons, pues hay una gran tensión, incluso ya hay sí, ya hay una lesión directamente en la corona y el esmalte, y vemos cómo se va degradando la tensión. A 500 newtons es muchísimo más grande a que lo que observamos a 100 newtons. Ahora, lo interesante es que la reacción pulpar también es sumamente exacerbada, ¿sí? A grado tal de que la pulpa ya puede presentar pulpitis. Y vean ahora lo interesante que se llega a observar
a nivel cervical, en la región cervical. Incluso, si se llega a observar que ya el color verde de la tensión se diluye y ya tenemos ya una pérdida del de tejido mineralizado. ¿Y por qué no pensar que esta pérdida de tejido mineralizado también se va concentrando en la condición ósea, en el estrés que se pueda generar en el hueso, a diferencia de 100 newtons donde el hueso pues está teniendo una carga menor. Entonces, vean qué importante el ver que esta microflexión se puede ocasionar debido a estímulos inadecuados, debido a condiciones donde hay un trauma oclusal. Definitivamente los dientes están hechos para que nosotros ocluyamos. La oclusión va a depender mucho de una estabilización bibalanceada y también, pues obviamente, de la interacción de los dientes con sus coledaños, ya sea antagonistas o contiguos. Pero hablando acerca de la situación que tenemos, como es el caso de la etiología, pues vamos a ver que las fuerzas excesivas, cíclicas y excéntricas van a generar la microflexión en la región cervical, como ya lo acabamos de analizar. También la tensión cíclica alternante, porque muchos de nosotros pensamos que la oclusión va a ser principalmente, ¿sí?, con el antagonista en un sentido apical coronal, pero también sabemos que hay situaciones cíclicas y estas condiciones cíclicas conlleva que la intercuspidación vaya generando también estrés en algunas áreas de los dientes. Definitivamente quienes más lo sufren pues va a ser la dentina, ¿sí? El esmalte lo va a resistir con esos desquebrajamientos, pero quien lo más lo va a resentir es la dentina y la dentina va a ser la encargada de difuminar esas tensiones cíclicas, ya sea a la pulpa o al cemento, como lo que vieron en el estudio de Dugan. Ahora también tenemos la concentración de tensiones en la unión cemento-esmalte, donde al final, al momento de radiarse la tensión que se genera, ¿sí?, pues vamos a ver que en la unión amerocementaria, en la unión cemento-esmalte va a haber la concentración de la tensión y por eso la forma de cuña que se va perdiendo y por eso la flexión que se va obteniendo en los dientes. Por otro lado, tenemos un efecto directo y sabemos que el efecto directo va a llevar a que las tensiones superan las uniones entre los cristales de dioxapatita y obviamente la pérdida de la estructura del diente. Ese es el efecto directo. Tenemos un efecto indirecto, que ese efecto indirecto va principalmente a que si el diente se vuelve más susceptible a una futura descomposición por afracción y corrosión, y esta corrosión pues es muy común, como lo que observamos, sí, obviamente hay pérdida de estructura del diente, como lo que estamos observando en la imagen que tengo yo atrás de mí. Vemos en la imagen que tengo atrás de mí que aquí tenemos, pues sí, no precisamente tengo caries atrás de mí. O sea, en este diente que está, pues, de mi lado izquierdo, ¿no? Bueno, de mi lado derecho, izquierdo de ustedes, no tengo caries, ahí tengo un alto índice de corrosión. Entonces, realmente el tema principal va a ser manejar directamente la zona extrínseca, pero también la reestructuración del diente. Ahora, mucha gente está acostumbrada a manejar oclusalmente las situaciones con desgastes selectivos, pero yo sería conservador al respecto, porque sabemos que los desgastes selectivos tendrán que ser bibalanceados. Y aquí yo hago pues sí, le doy un gran saludo y hago una cita de una clase que aprendí de mi querido doctor, el doctor José Arturo Fernández Pedrero, que hablaba mucho de que siempre que desgastes un diente, de un lado tendrás que valorar cómo está descansando el otro para poder estabilizar esa condición de estrés que tanto puede afectar. Entonces, son situaciones que vale la pena mencionar. Entonces, realmente, el hecho de que se vaya generando esa pérdida dental, pues tenemos varios efectos, tenemos varias condiciones etiológicas, y sí, ya hablamos acerca de las condiciones etiológicas, pero realmente hablando acerca de la oclusión, sabemos que entonces la tensión que se pueda generar en una cúspide se va a irradiar principalmente en la cara, ¿sí?, de donde se está recibiendo esa tensión, y se va a irradiar hacia la zona cervical, pero después va a resentirse en la zona palatina o lingual. Entonces, este es un esquema que me gusta mucho, que va explicando de una manera importante de cómo conforme va pasando el tiempo y una intercuspidación con fuerzas ya sea axiales, paraxiales, cíclicas, va traduciéndose a la pérdida de la estructura dental, lo cual esto va conllevando a puntos importantes de controversia, porque pues sí, hay muchos protecistas que siguen pensando que la oclusión puede ocasionar recesiones gingivales, pero yo diría que la oclusión puede generar y ocasionar, un trauma oclusal puede generar, ocasionar lesiones cervicales como el caso de la fracción y que esas lesiones cervicales pueden predisponer principalmente a las recesiones porque se va perdiendo ligeramente hueso. Y es esto sumamos de que los dientes que normalmente presentan
afracciones son los premolares y son los caninos, también algunos molares, pero son los premolares y los caninos, pues esto también conlleva a que esos son los dientes que normalmente presentan también un alto índice de dehiscencias o fenestraciones, que esto puede conllevar a condiciones multifactoriales, más un cepillado traumático vigoroso. Y recordemos que esto está ocasionado por estrés, y un estrés paraxial y un estrés también psíquico que va conllevando a que los dientes vayan dando un apretamiento que pues obviamente va evidenciando un estrés directamente en los tejidos. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento, porque a mucha gente les encanta, y de hecho esto vamos a ahondar más en el seminario de la próxima semana. Y hablando acerca del tratamiento, el diagnóstico debe ser puntual. Primero tenemos que identificar la lesión en forma de cuña. Si hay una lesión en forma de cuña, pues evidentemente estamos hablando de que hay una fracción. El punto número 2 será la clasificación de recesiones según Cairo, o sea, cómo está la calidad de tejido blando. Sí, porque nosotros ponemos muchas críticas de que en Facebook y en Instagram, de que estas lesiones cervicales no se curan, no se manejan con, pues, con resinas, ¿no? Porque cuando hay recesiones, pues probablemente podamos manejar el tejido blando. Realmente el tratamiento es multidisciplinario, entonces tendrás que evaluar cómo se encuentra el tejido blando según la clasificación de Cairo. Recuerden que la clasificación de Cairo va a tomar como patrón esencial la presencia y el llenado de la papila interdental. Tenemos que el número 3, identificar la encía insertada, o sea, la cantidad de tejido que ha utilizado. Qué importante es esto, porque de ahí vamos a tomar decisiones de cómo vamos a trabajar en esas afracciones. Como bien lo comentábamos, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, o sea, se tendrá que tomar en cuenta al endodoncista, se tendrá que tomar en cuenta definitivamente al protesista y el perio. Porque, por ejemplo, en el caso que están viendo ustedes de su lado izquierdo en la pantalla, pues probablemente yo pueda lograr una cobertura, sí, de radicular óptima, pero sabemos que cuando hay una lesión cervical no cariosa, difícilmente se puede lograr una cobertura del 100% porque no hay biológicamente un sellado debido a que no existe la unión amelocementaria presente. Entonces, esto es uno de los conflictos que nos encontramos. Ahora, viendo lo que tenemos, entonces en la actualidad sabemos que podemos tener la fracción con RT1 de Cairo, la recesión tipo 1 de Cairo, donde hay llenado de las papilas. Vamos a hablar acerca de esto. Esta fracción y acerca de tratamiento, sí, va a llevarnos a que tengamos dos líneas importantes. Una es cuánta cantidad de encía insertada tenemos o cuánta cantidad o calidad de tejido queratinizado tenemos. Y si tenemos buena calidad o cantidad de tejido queratinizado, pues tendremos un muy buen pronóstico para el tratamiento multidisciplinario mucogingival. Si no tenemos este tejido queratinizado adecuado, porque también puede ser esto, nos va a llevar a líneas de trabajo. Por ejemplo, el paciente que no tenga buen tejido queratinizado, o sea, que tenga poco tejido queratinizado, pues el tratamiento será, ¿sí? Un colgajo desplazado coronal o colgajo de avance coronal con injerto de tejido conectivo más una restauración. Esto ya es algo que tenemos que evaluar, ¿sí? La restauración puede ser ya sea una restauración a base de una resina, principalmente una resina compuesta. Recuerden que el ionómero de vidrio, sí, porque mucha gente habla del ionómero de vidrio, y sí lo vamos a platicar en unos momentos más, pero mucha gente se centra en el ionómero de vidrio como la panacea para esto, pero la verdad es que el ionómero de vidrio pues, no fue diseñado para una restauración definitiva, aunque muchos los dejamos como restauraciones definitivas. Si vas a utilizar una restauración, pues definitivamente tendrá que ser o una resina compuesta o pues ya hacer una prótesis completamente fija. Y esto ya va a conllevar a que la toma de decisiones sea en base a la prótesis. Ahora, si el tejido queratinizado o la encía insertada está bien, pues entonces será colgajo desplazado coronal más restauración. O sea, aquí estamos viendo que no se puede evitar la restauración. Va a ser sí o sí necesario que tengamos un manejo restaurativo de las lesiones. La restauración va a ser parte fundamental de ello porque esto nos va a conllevar a la apariencia que tenga óptimos resultados. Ahora hablemos acerca de la fracción y la RT2 de Cairo. Acerca de la fracción y la RT2, recuerden que la RT2 de Cairo es un tipo de recesión gingival donde ya hay pérdida de la papila, pero la recesión es más amplia por bucal y el tratamiento será el siguiente. El tratamiento será también dependiendo de la cantidad y la calidad de tejido queratinizado. Si la encía insertada está bien o la encía insertada es pobre. Si la encía insertada es adecuada, pues el colgajo desplazado coronal más la restauración será la opción. Si la encía insertada es inadecuada, colgajo desplazado coronal
más injerto de tejido conectivo, más restauración. Qué importante. Ahora, mucha gente me llega a preguntar, ¿cuánta es la cantidad de tejido queratinizado adecuada? Pues definitivamente si tú tienes una recesión gingival, como están viendo en mi lupa, y yo tengo de tejido queratinizado la misma proporción, ¿sí? De distancia o de amplitud de tejido queratinizado que puede ser igual a la recesión gingival, pues entonces, ¿sí? Entonces, sí o sí, pues el colgajo o el manejo será con un colgajo de avance coronal. Repito, para poder evaluar si tenemos buena cantidad de tejido queratinizado, tendremos que medir del margen gingival a la línea oncogingival. Y si esta proporción y distancia es igual o mayor a la exposición radicular, tienes buena cantidad de tejido queratinizado. Es importante esto. Y si tienes menos tejido queratinizado de la exposición, pues bueno, tendrás que evaluar la situación. Porque si hay menos cantidad de tejido queratinizado, probablemente podamos abocarnos a colocar un injerto de tejido conectivo. De eso se tratará el seminario del próximo viernes 22. Entonces, pero si se dan cuenta, la constante es que la restauración tiene que ser para, o sea, la restauración tendrá que ser para proveer óptimos resultados. Es muy fácil pensar en colocar una resina, pero también recuerden que para colocar una resina, y aquí también va a haber muchos retos, como es el caso de que se tenga un óptimo aislamiento. Ahora, si tenemos una fracción y RT3 de Cairo, que aquí sí se llega a ver porque no la estoy tapando, en la RT3 de Cairo sabemos que en la recesión tipo 3 de Cairo, sabemos que hay pérdida de tejido interdental y que incluso es más amplio que la recesión por bucal. Y aquí pues realmente la cobertura no es la más recomendable. Y sabemos también que de una manera importante haríamos o prótesis fija, o sea, coronas, ¿sí? La extracción dental, que yo sería muy radical en este sentido, pero bueno, hay colegas que sí hacen extracción dental, sobre todo cuando los estándares estéticos y de función tienen que ser altos, pues la extracción dental y se coloquen implantes, etcétera, o a veces hacen full arch. Estas son cosas que se llegan a hacer, pero entonces el reto será la cobertura radicular óptima y cuánto se puede lograr la cobertura radicular óptima. Porque si nos quedamos cortos, les puede pasar lo siguiente que les voy a mostrar. Tenemos una paciente sexo femenino, ¿sí? De 53 años de edad, con afracciones, ¿sí? No afracciones tan acentuadas, poco tejido queratinizado, si se dan cuenta, hay poco tejido, aquí nada más tenemos encía libre, no tenemos encía insertada, aquí solo tenemos encía libre, no tenemos encía insertada, aquí sí tenemos una buena banda de tejido queratinizado, pero aún así es más amplia la superficie radicular expuesta. También otra parte importante es que vemos que son RT2 de cario, porque aquí ya tenemos que hay pérdida de la papila, ¿sí? Y con una pérdida de la papila, pues ya sabemos que si la recesión es más amplia por bucal, es una RT2 de Cairo. Aquí sí tenemos también una RT2 de Cairo, aunque tenemos llenado de la papila al 100% en este tipo de situaciones. Vemos que acá sí hay pérdida de la papila y aquí tenemos que pues por solo esta papila pérdida ya es una RT2 de Cairo. Lo mismo que esta papila también involucra a este diente, entonces tenemos RT2 de Cairo en todas. Ahora hay que diagnosticar según Piniprato, clase A o B. ¿Se ve la unión cemento-esmalte? Pues en algunos casos sí se ve, pero la realidad es que no se ve bien acentuada y no se ve bien delimitada. Aquí en este caso bien podríamos decir que, miren, aquí se ve muy bien la unión amelocementaria, pero de este lado no. O sea, conforme el diente va dando una curvatura, no se llega a ver adecuadamente la unión amelocementaria. Por lo tanto, pues es una clase B. Aquí vemos que la unión cemento-esmalte, la unión amelocementaria sí se ve bien definida, ¿sí? Aunque podríamos estar vaticinando de que la presencia de escalón va diluyendo la unión cemento-esmalte o la línea amelocementaria, y entonces, pues aquí podemos ver que es una clase A, ¿sí? También, y aquí vemos que es una clase A. Todas son clases A. No, esta es una clase B, habíamos dicho. Clase B, clase A, clase A. Ahora, que hay escalones, en todos hay escalones. De hecho, se ve esta zona brillante, se ve esta zona brillante y se ve la cuña, y aquí se ve más la cuña en el diente premolar. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Importante, porque le hicimos el procedimiento, y esto lo veremos en el seminario del próximo viernes, pero le hicimos el procedimiento y este fue el resultado. A mí el resultado me deja muchas dudas, además de que la foto no es muy buena. Vamos a analizar el resultado y por qué estamos viendo el resultado. Ahora, yo no puedo definir en una fracción un resultado, ¿sí? Completamente, nada más con la cobertura radicular o el tratamiento de la cobertura radicular. Sabemos que el resultado tiene que ser multifactorial, o sea, tiene que haber sido multidisciplinario.
O sea, ya a este paciente lo único que hice fue llevarla directamente a la cirugía. ¿Sí? Solo cirugía, solo le ofrecí cirugía. Fue un error, ¿eh? A mí este tipo de cosas me gusta mostrar porque siempre uno trata de, en el Instagram, de presumir lo más bonito y así, pero la verdad es que dependemos mucho del análisis del error. Y bueno, eh, la cobertura radicular probablemente pudo haberse logrado parcialmente. Vamos a observar el caso clínico, vamos a observarlo, pero también vamos a analizar por qué no puedo yo hablar de éxito al 100%. Y con el paso del tiempo me he vuelto un poco más crítico al respecto. Pero entonces vemos el resultado clínico. Estamos observando que el resultado no es el mejor. Sí hubo cobertura radicular, pero la realidad es que la cobertura radicular que pude lograr solo se dio en una línea pues muy tenue, ¿sí? Y lo más cercano al margen gingival inicial. Aquí es lo que teníamos. Las zonas más estrechas de las recesiones fue donde logré la cobertura radicular. Pero la realidad es que no logré una cobertura radicular adecuada o al 100%. Uno, ¿por qué estoy logrando esto? Me preguntaba un protesista, ¿hiciste una valoración oclusal? Pues sí, hice un desgaste selectivo, pero solo de la zona. Y el desgaste selectivo fue principalmente en este diente, en el diente 15. Malo. Si vamos a hacer desgastes selectivos, tenemos que buscar bibalanceadamente la situación para poder estabilizar. Ahora, no nada más es desgastar los dientes como si fueran jamón. La realidad es que tenemos que poner también, ¿sí?, guardas, barreras y también desprogramar la oclusión, y si podemos abrir, etcétera, la oclusión, o incluso, ¿por qué no?, hablar acerca de orto. El otro punto que fue un error, yo me dejé guiar por varias publicaciones, como la publicación del doctor Zucchelli, que habla de que dependiendo la profundidad del step o de la concavidad, va a ser, dependiendo de la profundidad de la concavidad, va a ser la necesidad de que se coloque un tratamiento restaurador directamente en el sitio. O sea, esto es bien interesante, bien importante, porque no a todas las afracciones les vamos a colocar resina, o les vamos a colocar, bueno, resina compuesta o ionómero de vidrio resinoso. Realmente esto me llevó a un análisis muy puntual y entonces valoramos. El tratamiento de la fracción principalmente tiene que abocarse también a la ortodoncia. Si tenemos que corregir directamente la posición de los dientes en el arco, la férula oclusal, ¿cómo va a ser la férula oclusal? Y también el ajuste oclusal mismo. Y entonces metemos a otro condimento más de esta ensalada. Metemos al orto. Va a estar orto, va a estar prótesis, va a estar endo, va a estar perio. Y esto va a conllevar a que tengas resultados programados. El tema principal es que el resultado, pues bueno, puede ser óptimo o no, pero con este tipo de situaciones sabemos que los resultados pueden estar en riesgo debido a que todos se lo estamos dejando a la cirugía mucogingival. Y además, también comentar a los colegas que nos están mirando que no son periodoncistas de una manera al 100%. Tenemos que tomar y tenemos que contemplar, sí, al periodoncista, pero también a otras áreas. Porque lo interesante es que hay recesiones, nos lo mandan al perio. Hay afracciones, nos lo mandan al perio. Y el perio tendrá que completamente evaluar y comunicar que probablemente se busque la rehabilitación protésica del diente, pero la rehabilitación protésica tiene que ser muy bien entrenada porque la rehabilitación protésica va a recaer directamente en el aislamiento de la zona, cómo aislar. Y no nada más es poner una grapa, hay grapas especiales al respecto. El doctor Zucchelli en el año 2011, en su libro, publicó el tratamiento de recesión gingival más la fracción y dividió el tratamiento en diferentes tipos. La tipo 1 habla que cuando esté completamente la unión cemento-esmalte adecuada, ¿sí? O sea, la línea melocementaria esté presente y la profundidad no sea mayor a 2 milímetros, el tratamiento mucogingival es definitorio. Pero aquí yo incluiría estabilidad oclusal, porque pasa lo que observamos hace un momento. Yo veía en algunas zonas una línea melocementaria, una unión cemento-esmalte adecuada, puse mi digerto tejido conectivo, desplacé y logré el resultado que ya vimos, que es este. Entonces, pues la tipo 1 también va a depender mucho de la posición del diente, va a depender mucho también de la oclusión para que la cobertura sea adecuada. La tipo 2 lo mismo, ¿sí? La tipo 2 lo mismo, exactamente lo mismo, va a depender también de la unión cemento-esmalte presente y de la cavidad que no sea mayor a 2 a 3 milímetros. En la tipo 3 ya pasa algo bien especial, porque ya se observa que la unión cemento-esmalte no está presente del todo o que ya se ha transportado y que la profundidad es mayor a 2 milímetros o mayor o igual de a 3 milímetros. Y entonces aquí ya se recomienda mejorar la condición cervical y aquí colocar una resina compuesta para poder
conllevar a un sellado y de la estructura dentaria. Esto quizás yo hubiese tomado esa acción con la paciente que vieron hace un momento. En la tipo 4, pues incluso ya se habla de que dependiendo la cantidad de tejido que se esté perdiendo, pues la reestructuración sea por bicapas y entonces sea solamente restauradora. Pero no siempre es, esto también va a depender mucho de la condición mucogingival que se encuentre. Y la tipo 5 definitivamente es restauradora. Entonces, aquí viene de una manera significativa cómo se encuentra todo, porque también va a depender de dónde va a descansar la fracción. Si la fracción descansa en un sitio donde se está relacionado con el margen gingival, pues definitivamente, pues desplazando el margen con un injerto de tejido conectivo es más que suficiente. Esto pasa en la tipo 1, esto pasa en la tipo 2 también, ¿sí? Que la línea, el piso de ese escalón, de esa fracción, pues va a estar relacionado al margen gingival. Pero cuando el piso de la fracción está con el margen gingival y también ya no hay línea de unión cemento-esmalte, como es el caso de la tipo 3, pues se recomienda tratamiento combinado mucogingival junto con una resina. Y básicamente cuando el tipo 4, si ya tenemos una gran pérdida, pues definitivamente tendremos que restaurar el diente. Entonces, por ejemplo, en el caso donde yo fracasé, yo bien podría haber evaluado, haber colocado una restauración cervical junto con la cobertura radicular y hubiera dado un aspecto también mejor al resultado que les mostré que fue un fracaso. Pero hemos tenido casos donde nos ha ido bien. Por ejemplo, en este caso tenemos una lesión mixta, tenemos también una abrasión, no, tenemos una erosión y tenemos una fracción. Erosión y afracción al mismo tiempo. Y bueno, pudimos desplazar coronalmente, incluso en una recesión tipo 3 de Cairo, donde la papila estaba muy perdida. Esto es un caso que llevé con una alumna actual, con la doctora Mariana, del grupo 4009. Le mando un gran saludo a la doctora Mariana y Mariana Zavala. Y bueno, aquí vimos que el resultado es óptimo y aquí lo tenemos a 4 meses. Entonces, realmente tenemos que tomar en consideración varios aspectos para poder tomar la definición de qué hacer, qué lograr en los momentos para la cobertura radicular. Y bueno, el ionómero de vidrio, que todo el mundo lo menciona, a base de resina con injerto de tejido conectivo subepitelial, fue publicado por el doctor Mauro Pedrini Santamaría y menciona que el ionómero de vidrio principalmente puede coadyuvar con injerto de tejido conectivo subepitelial y ha habido evidencias de un buen manejo. Ahora, vean este caso tenemos, que no es mío, es un caso del doctor publicado en el artículo del año 2007, donde se observa que, bueno, hay que evaluar hasta dónde se encuentra la unión amelocementaria, porque a veces pensamos que la unión amelocementaria es donde se encuentra esta hendidura, este pliegue, como si fuera un cubo de cera. Y aquí vale la pena que tengamos una visión importante de cuánto es la longitud coronaria normal de los dientes. Si un premolar sabemos que mide 9 milímetros, pues tendremos que medir 9 y entonces cuando medimos 9 nos damos cuenta que la línea cervical realmente debería estar aquí. Entonces buscaré la cobertura radicular en esa zona para que posteriormente pueda yo recuperar y pueda yo rehabilitar con un ionómero de vidrio fotopolimerizable o dual. Y este caso, pues bueno, obviamente es del doctor Mauro Pedrine y se habla de que se utiliza el Vitremer. Pero cuando la extensión, por ejemplo, aquí estamos hablando de una situación donde la fracción es muy tenue y no hay una profundidad ni de 1 milímetro. Pero cuando la fracción tiene una profundidad mayor a 2 milímetros, tenemos la situación de que se puede colocar un ionómero de vidrio directamente, siempre y cuando la superficie esté lo más limpia posible, ¿sí? O incluso también ya hay casos donde se coloca la resina compuesta, se coloca un injerto de tejido conectivo y se desplaza coronalmente. Los resultados son buenos, los que se han mostrado, pero bueno, todavía hay poca evidencia. Lo que sí es que se ha tratado de observar con el doctor Dragú en el año de 1997, mostró qué sucede con un ionómero resinoso, ¿sí? Y la cobertura radicular y desplazando el tejido conectivo. RI es el ionómero resinoso, la resina de ionómero. Y tenemos el injerto de tejido conectivo o el conectivo ya cicatrizal. Y lo que vemos es que hay una capa, ¿sí? De células de fibroblastos alrededor de la resina, pero no hay una inserción de la resina. Yo mencionaba hace un año, me parece, que tuvimos un PeriMX al respecto con Mayra Mendiola, que es una gran alumna que se tituló, yo fui su sinodal y de ella tomé, de su tesina, tomé estas imágenes, pero bueno, que esa tesina fueron de estas imágenes del doctor Dragú del 97,
Y bueno, realmente no hay evidencia de que las fibras del ligamento, las fibras de tejido conectivo gingival se anclen sobre la resina. Esto es importante, no hay evidencia, no hay evidencia de que haya un anclaje de las fibras de tejido conectivo gingival sobre la resina. Lo que sí sabemos es que la resina compuesta en su superficie puede tener lo siguiente, puede tener un epitelio de unión largo. Esto es interesante, esto es importante, vale la pena mencionarlo, porque el epitelio de unión largo va a ser la estabilización principal, la estabilización primordial de lo que podemos encontrar cuando colocamos una resina, ¿sí?, compuesta o un ionómero de vidrio, y realmente de quien vamos a depender es del epitelio de unión largo. Lo importante de tejido conectivo es que el tejido conectivo debe ser amplio, y ese tejido conectivo amplio tiene que darnos estas posibilidades para que no se pierda la nutrición, para que no se pierda el conglomerado vascular, y que entonces la estabilización del colgajo, de cuando nosotros lo llevamos hacia coronal, quede perfectamente estable, y entonces podamos encontrar diferentes puntos a considerar. Estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todas las personas. Creo que tenemos fallas técnicas. Vamos a ver qué está pasando. Sí. Ya estoy. Ya estamos de nuevo. Ahora, vale la pena mencionar esto, porque entonces si yo tengo un paciente con este tipo de fracciones, y hay gente que me pregunta, ¿cuándo? O sea, a todos les vamos a colocar ionómero. No hay evidencia científica de que el ionómero sea completamente definitorio. Esto es importante. No hay evidencia científica de que el ionómero de vidrio sea definitorio, porque hemos visto casos, y esto, o sea, esta es la controversia. Uno a veces quisiera que hubiera una receta de cocina al respecto, pero bueno, yo hablaba de este artículo el día de ayer. El artículo del que me voy a abocar el día de ayer fue el artículo publicado por el doctor Peter Nordland, donde hablaba de que el injerto de tejido conectivo puede ser una alternativa biológica para restauraciones clase 5, o sea, para caries que se encuentran a nivel cervical. Y entonces es cuando entra la reflexión. Bueno, si yo tengo una cavidad, y en esa cavidad, yo estabilizo la condición oclusal y pongo un injerto de tejido conectivo, realmente voy a depender mucho del sellado cervical, ¿no? Para que haya una cobertura al 100%. De esto voy a depender de una manera importante. Pero si no hay una unión cemento-esmalte, una línea cervical bien definida, pues quizás tenga que yo echar mano de una restauración, como bien lo publicó el doctor Zucchelli. Pero aquí vamos a analizar muchas cosas, porque como el caso de la doctora Mariana, aquí sí nos damos cuenta, la línea cervical sí se ve perfecta en la parte superior, y bueno, por eso pudimos lograr una cobertura óptima sin ionómero. Entonces el ionómero yo lo llevaría con mucho tiento. Realmente para la aplicación del ionómero tendremos que buscar la alternativa donde se encuentre principalmente un buen aislamiento. Incluso a veces se tienen que modificar las grapas, hay grapas especiales para este tipo de zonas. Y bueno, el injerto de tejido conectivo va a proveer mucha vasculatura, y obviamente es probable que podamos lograr un aumento de volumen exacerbado. Pero cuando tenemos cavidades de este tipo, y de hecho esto es lo que vamos a discutir en el seminario del viernes que viene, del viernes 22, es, bueno, ¿cuándo colocar el ionómero? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y los resultados que tenemos con el injerto de tejido conectivo, que han sido buenos los resultados que tenemos con el injerto de tejido conectivo. Y esto es interesante con el doctor Santamaría en el año 2013. El doctor Santamaría en el año 2013 tuvo un grupo testigo y tuvo un grupo control. El grupo testigo, si se dan cuenta donde dice HIR, ¿sí?, ahí se colocó el ionómero de vidrio, ¿sí?, la resina con ionomer glass, o sea, ionómero de vidrio. Y aquí se observó en este grupo testigo cómo fue la interacción del tejido blando, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar de esa interacción. Y en el grupo control se hizo un notch, o sea, un botón, se hizo una muesca y se vio la interacción del tejido blando, ¿sí?, en este botón. O sea, comparando qué pasa con el conectivo cuando, el conectivo gingival cuando se pone sobre una resina, y qué pasa con el conectivo gingival cuando se pone sobre un botón. También lo hizo en esta zona donde la zona es más amplia. Y bueno, si ustedes ven aquí donde dice HIR, ven una línea, ya se deshabilitó mi puntero.
¿sí? Ven una línea donde blanquecina que habla acerca de un epitelio de unión largo. En todo se va a formar un epitelio de unión largo, donde sí llega a haber interacción fibroblástica de inserción, es en el sitio donde está el botón. Entonces, ¿de qué va a depender realmente? Pues realmente va a depender de la profundidad de la lesión. Si la lesión cervical es muy profunda, recomendaremos el uso de la resina de ionómero de vidrio o resina compuesta. Vale la pena esto. Sí, repito, si la profundidad de la lesión cervical es amplia, o sea, más de 3 milímetros, sí recomendaremos que se coloque un ionómero de vidrio o una lesión o una resina compuesta. Si la lesión cervical no es tan amplia, con el injerto de tejido conectivo es más que suficiente. Ahora, tenemos otro caso. ¿Qué hay del Emdogain? Porque el Emdogain sabemos que estimula al cemento. Ahora, cuando tenemos una fracción, ¿sí? Como este caso, que esta fracción que están observando es muy pequeña, mide si acaso un poquito más de 1 milímetro, pues realmente nosotros lo que colocamos aquí fue Emdogain. Y Emdogain más desplazado. ¿Y qué creen? Logramos una buena estabilidad del colgajo a tiempos tempranos. Estas son imágenes a tiempos tempranos. Y también nos encontramos en la literatura un estudio del doctor Maguire donde menciona que la evaluación del uso del Emdogain, de la matriz derivada del esmalte, en defectos de recesiones con colágeno desplazado coronal o injerto de tejido conectivo. Y la evaluación histológica fue la siguiente. Se hizo este botón que ustedes ven, esa cavidad, ¿sí? Donde están las flechas, y se observó que se forma, pues, nueva inserción, que se forma cemento y que obviamente se forma ligamento y que se va formando hueso. Entonces, hoy el Emdogain no es que no queremos decir que sea una alternativa para el tratamiento de afracciones, pero hay una pregunta al respecto ahí de investigación que nos hablará acerca de que si tenemos cavidades pequeñas, con el uso de Emdogain y el colgajo desplazado coronal, ya sea con conectivo o sin conectivo, podemos lograr resultados óptimos como los que vamos a observar a continuación, donde tenemos ya está empezándose a gestar una lesión de afracción, sobre todo en el diente 21, si lo ven, el 22 está liso, el 23 está liso, pero vean cómo está el sellado ya a la cicatrización. Sí, no, perdón, en el 23, en el diente 13 es donde está la lesión, perdón, en ese diente. Empieza la lesión. Y esto fue tratado solamente con Emdogain y solo fue tratado con injerto de tejido conectivo y desplazado coronal. Ya mencionaremos las técnicas en el seminario de la próxima semana. Y bueno, realmente vamos a depender también mucho de la estabilización del coágulo, del injerto, el manejo del colgajo directamente para manejar estas lesiones cervicales no cariosas. Realmente el reto que tenemos ahora, porque contra lo que nos enfrentamos el día de hoy es contra esto, ¿no? Resinas, estas son resinas de las más antiguas que había, que eran autopolimerizables. Y bueno, realmente el que trates pacientes que tienen ya resinas previas, pues puede conllevar a que sí, a que tengamos que eliminar las resinas, como en este caso se tengan que eliminar las resinas, se tenga que hacer toda la estrategia y que sí o sí se tenga que manejar esto protésicamente, donde ya se estabilizó el margen, se tendrá que hacer una prótesis convencional, una prótesis fija. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en el día de hoy. Es la sesión 21. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de contestar preguntas. Recuerden que tendremos el seminario clínico de esto, ya con casos clínicos, más bien la técnica, ya la vamos a estar exponiendo. Muy buenos días. Saludos a todos. Saludos al Ecuador. Saludos a Carolina Pérez. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Tenemos concierto en la noche. En nuestras redes sociales tendremos el tributo a Luis Eduardo Aute, que bueno, ya se confirmó que sí, la causa de él fue su deterioro de salud, pero también fue que se infectó de COVID. Nos vemos hoy en la noche para cantar a Luis Eduardo Aute. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el webinar de la próxima semana y en el webinar del próximo lunes con el doctor John Macio. Se pueden escribir a Emperio MX, emperio.mx. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron el honor, el placer de estar en sus hogares, en sus clínicas, en sus computadoras, en sus dispositivos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más de Perio MX Academy. Y bueno, gracias a todos. Saludos, saludos y sonrisas saludables. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por creer. Quédense en casa. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense.